Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría volver a encontrarnos a través de Facebook y YouTube para poder disfrutar de un programa que está siendo de gran bendición para todos los que lo disfrutamos. Una tarde con mi pastor, y en esta quinta temporada, por supuesto, hablando sobre la historia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú y el movimiento Lima al Encuentro con Dios. Hemos entrevistado a extraordinarios pastores, siervos del Señor, que están haciendo una labor increíble, aún a pesar de que algunos ya se han jubilado, pero tienen una historia maravillosa en la que nos han ministrado, nos han compartido de primera mano. Ellos no solamente leyeron la historia de la Alianza, como probablemente mi generación y los jóvenes de nuestras iglesias. Ellos estuvieron presentes, disfrutando todo ese mover de Dios y, por supuesto, rescatando los principios que estoy seguro que va a ser de bendición para nuestra vida, volverlos a escuchar las historias y sobre todo los principios. En esta tarde tengo a otro pastor con nosotros. No voy a mencionar todavía su nombre, sino voy a dar referencias de él y seguro poco a poco descubriremos quién es. Nació en 1955 en la ciudad de Lima, en Miraflores. Se convirtió a los 18 años de edad en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince. Eso fue en el año 1974, en pleno movimiento de Lima al Encuentro con Dios. Fue estudiante y graduado de la primera promoción del IBLET, lo que luego fue el IVA, luego el CEBAP. Un líder juvenil apasionado por Dios, trabajando en la Iglesia Alianza de Lince y desde allí a muchas otras ciudades del Perú. Un joven predicador, maestro también de verdades fundamentales y otros cursos más en la Iglesia Alianza de Lince y de Pueblo Libre. A su corta edad, 22 años, fue invitado para poder formar parte del equipo y como encargado de la Iglesia Alianza de Miraflores, una obra que estaba siendo fundada. Esto fue en el año 1978, fue pastor encargado de esta obra en Miraflores, todavía soltero. Sin embargo, al año siguiente, 1979, se casó y está felizmente casado y se graduó del seminario bíblico en 1980. Después de que fue acompañado por pastores como Ricardo Abra, don Alfredo Smith en la Alianza de Miraflores, fue presentado como pastor titular oficial de la Iglesia Alianza de Miraflores a los 28 años de edad en 1984. En 1991 salió a fundar la Iglesia Alianza de Monterrico. Empezaron con 55 personas y hoy es una iglesia pujante, inspiradora y muy bendecida. Es un pastor muy apasionado por Dios, por la enseñanza bíblica. Ha tenido responsabilidades como ser director de Lima al Encuentro con Dios en 2 periodos, miembro del Consejo Directivo Nacional por 25 años, también director de CLA por 5 años, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza, maestro del seminario y muchas otras responsabilidades. Pero sobre todo es un esposo feliz, un padre de 3 hijos que aman al Señor, sirven a Dios. Uno de ellos es pastor en la Iglesia Alianza de Monterrico y abuelo de 3 hermosos nietos. Gracias, por supuesto, entre todas esas responsabilidades, una que podemos resaltar es que es un siervo del Señor, apasionado por Dios y de quien puedo estar muy feliz de tenerlo en esta tarde. Me estoy refiriendo al pastor Javier Cortázar, a que vamos a recibir con fuertes aplausos. Bienvenido, pastor. Muy amable. Gracias. Y antes de la entrevista, un saludo, pastor, a todos los que están mirando esa transmisión. Claro, gracias, pastor Antonio. Una alegría estar con ustedes compartiendo este tiempo y con todos los queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Dios los bendiga. Un privilegio servir a Jesucristo siempre. Amén, amén, pastor. Bueno, gracias por separar su tiempo para estar con nosotros. Este es un programa que está siendo de gran bendición. Y pues vayamos un poco a la historia, porque para eso estamos aquí, pastor. Claro. Usted es un protagonista de todo lo que ha acontecido en el Movimiento Lima al Encuentro con Dios.
Pero la historia de la alianza va más atrás, ¿no? 1925, por ejemplo, cuando la obra empieza en Caguapanas, con algunos misioneros apasionados, despertando, como Raymond Clark, por ejemplo, despertando una pasión por evangelizar. 1926, Huánuco se convierte como el cuartel general, se levanta el seminario bíblico algunos años después, hay todo un trabajo muy lindo allí. 1930, la Misión Alianza abre una oficina en la ciudad de Lima para poder trabajar todo este plan de expansión por el Perú. 1955, los misioneros Slater, empiezan una obra casi no planificada por esa migración de la gente de provincias. Un estudio bíblico en su casa. Sí, empieza un estudio bíblico en su casa y por eso y por esas cosas lindas, esto se convierte en una iglesia, que hoy es la Iglesia Alianza del Lince. En el 58. En el 1958, cuando se establece la iglesia. Siendo los pastores Ken Opperman y familia los pastores de esa iglesia. Y ahí entonces se va gestando algo tan hermoso como lo que conocemos nosotros ahora, Lima al encuentro con Dios. Todos conocemos por historia los avatares, las dificultades que se presentaron en esa época, los gobiernos que de alguna manera también provocaron crisis y cosas a favor también, porque creo que muchas veces convertimos los problemas en oportunidades. Claro. Pues, ¿qué podría usted decirnos antes de hablar propiamente de Lima al encuentro con Dios, de ese movimiento de Dios previo a Lima al encuentro con Dios? Porque hay un mover de Dios, de todas maneras. Claro. No estamos mencionando pues desde los inicios con Ave Simpson, pero todo esto viene desde muy atrás. ¿Qué reflexión usted tiene acerca de la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú y cómo se gestó todo esto para poder dar a luz Lima al encuentro con Dios? Sí, es una buena pregunta, la verdad, porque muchas veces creemos que empezó Lima al encuentro con Dios como oficialmente empieza con las campañas evangelísticas en octubre de 1973. Así es. Pero realmente no hubiéramos llegado allí si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes. Así es. En lo que llamaríamos la etapa de gestación de la visión. Amén. Y creo que fue un hito clave el hecho de que Ken Opperman fuera pastor del Lince en 1961 y convergiera al mismo tiempo a comenzar a asistir a esa iglesia Roy Letourneau, que era un empresario norteamericano designado por su padre para trabajar en Tornavista en un proyecto con el gobierno de construcción de carreteras. Entonces yo creo que esa convergencia hizo que hiciera una amistad Dios con ellos y permitió que en el año 61 ambos compartieran la visión y el sueño de querer ver lo que llamaban entonces todavía, no Lima al encuentro con Dios, sino un plan de evangelismo en Lima para fundar una iglesia grande y que hiciera un impacto en la ciudad. Qué tremendo, qué tremendo. Ahí empezó la visión. Ahí empezó y pasaron la visión. 12 años. 12 años. Porque luego Ken volvió a Estados Unidos por salud y Roy volvió a Estados Unidos llamado por su padre. Y se mantuvieron la amistad, pero no estuvieron juntos por 12 años. Claro. Y después de 12 años recién se plasma la visión de inicio de Lima al encuentro con Dios. Así es, o sea, Dios pone visión en la gente cuando Él quiere hacer algo. Sí. La iniciativa es de Dios y la articula poniendo visión en sus siervos. Amén, amén. Hay un factor social que de pronto también tenemos que considerarlo, ¿no? Porque estaba entrevistando a los anteriores pastores y hablábamos de los factores internos, que me gustaría también hablarlo con usted, pero factores externos. El socialismo de esa época, de alguna manera, ¿considera usted que fue un factor que también contribuyó a este movimiento, a esta gestación y a este movimiento Lima al encuentro con Dios? Claro, Dios siempre está trabajando en el contexto social e histórico del momento, ¿no? Nunca está ajeno a la misión. Todo contexto es el marco, el escenario donde Dios decide hacer una misión, una obra. Y el contexto es importante, porque genera la necesidad, ¿no? Entonces yo creo que, como dice bien, el contexto de esos años, 70, digámoslo así, previos a LED, eran momentos de crisis, ¿no? En el año 68 había entrado el gobierno
revolucionario de Velasco Alvarado, de Sí. izquierda. Hubo una crisis económica, hubo una convulsión social. Sí. El proceso de migración de provincias a Lima se Sí. agudizó con la reforma agraria Así es. mal hecha, y entonces miles de campesinos se quedaron sin qué comer, y entonces comenzaron a crecer los pueblos jóvenes, Sí. lo que llamamos hoy asentamientos humanos, Claro. y la Lima se llenó de provincia. Ujú. Todo eso generó un hambre espiritual, una Así es. desubicación Efectivamente. y una crisis política y social y una incertidumbre que fue la atmósfera en la que permitió el Señor el Evangelio llegara más que nunca como una buena noticia, ¿no? De alguna forma, entonces, bueno, siempre la sociedad está en búsqueda de paz, pero esa era una época Sí. de mucha angustia, de mucha desesperación, de mucha incertidumbre del futuro. Claro. Y estaban buscando un lugar o alguien que pudiera traer esa paz a sus corazones, y ahí estaba gestándose entonces un movimiento precioso. El pastor Ken Opperman, que fue el visionario de todo este movimiento, Sin lugar a dudas. Me sorprende un poco que Dios puede darnos una visión, pero no necesariamente desarrollarla, ¿no? Exacto. Entonces fue el gestor de la visión, fue el visionario, pero otros lo desarrollaron, ¿no? Y esto me gusta, porque la Biblia habla de que uno es el que planta, otro es el que riega, pero finalmente el Señor de la obra nunca abandona su iglesia. Surgieron otros pastores que asumieron el desafío, y llegando al año 1973 aparece don Alfredo Smith, que es ¿cómo podríamos decir? Es el visionario también, porque abrazó la visión, ¿verdad? Claro. Abrazó la visión. Y esto me gusta porque visionario no solamente es el que recibe la visión o comparte la visión, sino el que abraza la visión también, porque todo sueña finalmente, ¿no? Los pastores que estaban en el inicio de Lima al encuentro con Dios, si tuviera que usted desarrollar un perfil de esos pastores que estaban trabajando, no de la primera generación, de los jóvenes, porque quiero preguntarle luego de eso, sino de esos que eran los maestros, los papás, los que estaban trabajando todo este plan, esta visión. ¿Qué perfil tenían ellos? ¿Qué los hacía especiales? ¿De qué forma Dios estaba trabajando y qué era lo que ellos transmitían a los jóvenes que estaban siendo preparados para el ministerio pastoral? Bueno, yo creo en primer lugar que la visión siempre es compartida. Cuando Dios da una visión a un siervo, esa visión, cuando es de Dios, es una visión contagiosa. Ajá. Nunca queda circunscrita a uno, ni siquiera al que fue el primero que la captó. Dios es un Dios siempre trabajando en equipo. Amén. Dios plural, es el Dios de comunidades. Por lo tanto, la visión es compartida, ¿no? Es como cuando Nehemías, ¿no?, habla a los líderes y entonces todos los líderes asienten y juntos comienzan a reconstruir los muros. Siempre la visión Dios la comparte con el pueblo y levanta un grupo de líderes. El Lima al encuentro con Dios fue lo mismo. La visión inicial arranca con Ken, Roy, y luego el pastor Smith llega y él es otro visionario Así en es. su ámbito, lo pastoral. Y Dios le guía a empezar, por ejemplo, la Academia Bíblica, que es una creatividad del pastor Smith, desde el nombre hasta el concepto. El concepto de la formación sistemática en la palabra. No olvides que hasta entonces la iglesia evangélica tradicional en América Latina conocía solo la escuela dominical, Claro. que eran los domingos viniendo a dar clases, caballeros, es. damas, jóvenes, adolescentes. No había el concepto de una capacitación entre semana para servir a Dios como algo sistemático, parte de la iglesia. Eso fue aporte creativo que Dios le dio al pastor Smith específicamente. Tremendo. Así que el pastor Smith fue el pastor que aportó el programa creativo y sistemático de la enseñanza bíblica por la Academia Bíblica, fue el pastor de la predicación expositiva, Ajá. sistemática de la Escritura, fue el pastor de la visión de la formación de los líderes, el IBLET, Claro. el que en el 76 se forma para formar líderes y pastores, fue nacida de la inquietud del pastor Smith, Arnold Lecoq, Eugenio Kelly, quienes eran los que estaban ahí a la cabeza. Así que cada uno aportó lo suyo, ¿no? El pastor Smith es el pastor
de la palabra. El ministerio de la palabra y de la enseñanza, que marcó con la palabra la vida de todos nosotros, quienes lo recibimos. Y tuvimos el privilegio de escucharlo de predicador los domingos, además el miércoles en el culto de oración, el domingo en la noche en culto evangelístico, el martes y jueves en la Academia Bíblica y los días que restaban como profesor del IVA. Así que lo escuchamos y tuvo una ardua tarea de ministerio de la palabra. Eugenio Kelly era el coordinador flexible, pragmático, que requería el movimiento. Era una junta chica de LED, como se llamaba entonces. No había junta directiva regional de LED todavía. La junta directiva regional de LED se funda en el 90. Hasta entonces funcionaba una junta chica de LED, como se le llamaba, donde estaban solamente el pastor Smith, el pastor de Pueblo Libre, Eugenio Kelly presidía, Ricardo Abrams y Humberto Lai como laico del INSE. Ajá, qué tremendo. Entonces, ese aspecto del crecimiento y adaptación de la estructura organizacional, que siempre es importante para sostener un movimiento de evangelismo y discipulado, lo presidía un Eugenio Kelly, que era famoso por su frase proverbial que conocíamos todos los muchachos del instituto, ¿no? Cuando nos enseñaba. Él decía, si no funcione, archívelo. Si no funciona, archívelo. Así que esa frase sintetizaba la personalidad de este siervo de Dios, que Dios le dio la cuota de flexibilidad, de pragmatismo, de si funciona, quede, y si no funciona, lo cambias. No te cases con nada estructural ni con tradiciones evangélicas. Esa disposición a hacer una disrupción saludable, como Pablo. Claro. El apóstol Pablo en Hechos, ¿qué vemos? Que era alguien pues, que iba organizando las iglesias guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Entonces no había un manual, digamos, que repetir en todas partes, sino había lo que llamaríamos un pragmatismo misiológico saludable, guiado por el Espíritu Santo. Qué lindo. Romper el molde es lo que más nos cuesta, ¿no? Y romper el molde era lo que primaba en los inicios del Lima del Encuentro con Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, pues ya estamos conociendo un poco del perfil de estos pastores, porque inspiró a esa primera generación de pastores. O sea, definitivamente no solamente eran predicadores, en su vida cotidiana seguro ellos mostraban un carácter que despertaba en la generación de los jóvenes pastores o que iban a ser pastores el querer ser como ellos, tal vez. Sí, ¿no? claro. ¿No? Yo creo que eso es un punto interesante, pastor. ¿Por qué tantos jóvenes abrazaron el ministerio tan pronto y dejamos nuestras carreras universitarias incluso, como en mi caso y el de muchos, por el llamado del Señor? Yo creo que la palabra, el impacto de la palabra, de la Biblia presentada, directa, con autoridad, con ministerio del Espíritu Santo y hablando de la necesidad del hombre de hoy, hizo que abrazáramos el deseo de llevar ese mensaje a otros. Luego, el ejemplo de los pastores. Eso. Su ejemplo de vida, de dedicación, de integridad, de siervos humildes. De renuncia. De renuncia, de sacrificio, porque mira lo que hacía Pastor Smith cada semana. Claro. ¿Cuántos mensajes daba? Claro. La dedicación sacrificial y su pasión por el ministerio nos fue transmitida y nos impactó. Ajá. Y luego la santa locura a la que Dios lo llevó, ¿no? Que fue que a toda esta banda de jóvenes convertidos recién nos comenzaron a poner en el ministerio tan pronto. Fíjate, yo estaba en primer año del instituto cuando me llamaron a ser maestro de verdades fundamentales. Wow. Tenía 21 años. 21 años. Bueno, antes de llegar a los 21. Eso es santa locura. Vamos a los 18 años. Usted se convirtió a Cristo en el año 74, a los 18 años de edad. Por favor, explíquenos o cuéntenos ¿Cómo llegué? en qué circunstancias llegó. ¿Quién era Javier Cortázar antes de Cristo y qué fue lo que tocó el corazón finalmente de este hombre? Yo siempre digo que cuando cuento mi testimonio me identifico con las palabras del profeta Zacarías. Ajá. Yo me considero un tizón arrebatado del incendio. Wow. A los 18 años de edad, yo venía de un trasfondo de una familia católica, no creyente. Nadie en mi casa conocía el Evangelio. Había sido criado en un colegio de curas particular, el Colegio Champañá de Miraflores, sacerdotes católicos enseñando. De católico no tenía nada, era un joven perdido como tantos, metido en drogas, alcohol y buscando la vida como uno podía. A los 18 años de edad tenía un modelo de auto nuevo, pero un kilometraje bastante recorrido en el mundo. Claro.
y hastiado por ver que en el mundo no había nada que me daba sentido en la vida, había decidido irme al Brasil a estudiar mi carrera universitaria. Así que había conseguido una beca de la Embajada de Brasil y empecé a estudiar portugués como parte del requisito. Mi único conocimiento de la iglesia evangélica hasta allí era lo que el colegio me había enseñado en el curso de religión, que la iglesia evangélica era una secta de hijos del diablo y que los que negaban a la Virgen María eran hijos del diablo y era una secta herética. Así que con los evangélicos, como te imaginas, no quería saber nada. Claro. Estando estudiando en el Centro de Estudios Brasileiros, que queda a 2 cuadras del templo del Lince, hasta hoy, en la actualidad, estudiando el portugués para irme al Brasil, en octubre del 74 pasaba con mi colectivo de Miraflores al Centro de Estudio todos los días frente a un edificio moderno, lleno de jóvenes en la puerta, que era la iglesia del Lince. Claro. Yo no sabía que era una iglesia. Y me llamaba la atención ver tanta juventud. Yo decía, si hay tantos jóvenes, acá hay algo bueno. Claro. Fiesta, reunión, baile, discoteca. ¿Qué será? Cinema. Algo bueno debe haber, chicos y chicas. Dije, acá debe haber algo bueno. No había ni letrero entonces todavía en Lince para identificarlo. Así que un día saliendo del Centro de Estudios Brasileros, camino hasta allá y pregunto, ¿qué hacen ustedes aquí? Quiero saber, pegó muchos jóvenes. Y me dijeron, es una iglesia evangélica. Le dije, de iglesia yo estoy podrido. Tengo un colegio religioso y hasta aquí tengo religión. Y quien me habló del evangelio en ese momento fue el pastor Juan Gutiérrez, que en ese momento era un laico activo. Me dijo, pero ¿tú has nacido de nuevo? ¿Nacer de nuevo? ¿Quién va a volver al vientre de su madre? Le digo. Pues me dijo. Igual que Nicodemo. Nicodemo dijo lo mismo. Sí. Yo nunca había oído eso de nacer de nuevo. Y yo dije, esta secta me quiere engañar. Voy a ir a mi casa, voy a buscar mi Biblia Nácar Colunga del colegio, la verdadera, y voy a ver seguro que no está ese versículo allí. Encuentro en la Nácar Colunga, Juan 3, os es necesario nacer de nuevo. Y la palabra retumbó. Y dije, ¿cómo? ¿Y por qué estos curas nunca me enseñaron esto? Y dije, voy a volver a ese lugar a ver de qué se trata. Volví, viernes, campaña evangelística, Carmelo Terranova, mensaje a la juventud. Esa noche entregué mi vida a Cristo. Wow. Y cuando vino Cristo a mi corazón, yo sentí que me quitaron una mochila pesada de la espalda. Y que Cristo, como hasta hoy, lo percibo claramente, vino con su presencia a morar en el corazón de este necesitado. Wow. Fue tal la convicción de que Cristo había venido a mí, no una religión, no una iglesia evangélica, Cristo en persona, que renuncié a la beca del Brasil. Porque pregunté y me dijeron que en la ciudad del Brasil en la que iba a ir a estudiar no había iglesia de la Alianza. Y yo dije, no voy a perderme esta oportunidad de empezar una vida nueva, me quedo en Lince. Wow. Y renuncié a la beca. Claro, te imaginas mis padres no creyentes lo que dijeron cuando les dije que yo no quería ir al Brasil porque había conocido a Cristo. Quiero saber qué pasó. Me dijeron, esa secta que te ha lavado el cerebro, ¿no es cierto? Que te has metido de protestante, buenos para nada. Y entonces yo dije, bueno, mire, la decisión es mía, porque ustedes son los que van a estudiar o yo. Yo no, entonces no voy, me quedo. En lugar de eso me quedé, me bauticé y un año después recibí el llamado del Señor al ministerio. Qué tremendo. Gloria a Dios por su misericordia. A Dios y me dio lo que buscaba, el propósito para vivir. Tremendo. Cuando escuché, yo soy la verdad y el camino, yo entendí que Cristo me iba a mostrar el camino. Bueno, yo quiero hacer una pequeña reflexión de esta historia del pastor Javier, y es que no importa cuán poco preparado estés en el conocimiento de la palabra, hasta el creyente más nuevo podría decir esas frases como necesitas nacer de nuevo. Yo creo que tenemos que nosotros recordar que hemos sido llamados. De hecho, tenemos que ser gente de la palabra, estudiar la palabra. Pero no pienses que no puedes hablarle a alguien de la manera que le hablaron al pastor Javier. Creo que hay siempre gente que está sedienta de Dios, hambrienta porque alguien le dé un mensaje de esperanza o una pequeña frase como tienes que nacer de nuevo para provocar un impacto, una reflexión que puede terminar finalmente en una conversión. Qué maravillosa historia y qué inspiración para todos los cristianos de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, pastor, entonces tenía 19 años, ya comprometido en la iglesia, y comienza todo un despertar, un llamamiento del Señor, se convirtió en un líder en la iglesia
Y a los 22 años lo invitan para ser un encargado de obra en la Alianza de Miraflores, que estaban haciendo esa obra, ¿verdad? Claro, nacía. La iglesia había sido fundada en el 1 de mayo del 77. Ajá. Y me llamaron a ser pastor asistente el 1 de marzo del 78. Así es, así es. Ahora, la historia es que en realidad yo nunca quise ser pastor. Ajá, no, a ver, No, cuéntanos. yo jamás quise ser pastor. Esa es otra historia, que vale la pena contarla. Si te Claro, parece. por favor, porque hay varios que no quieren y de repente Sí, no se quería ser identifican. pastor para nada, porque claro, para mí en mi contexto familiar y en Miraflores donde vivía, ser evangélico ya era ser la piedra negra en la playa. Así es. Y además ser pastor era como ser jefe de la secta del diablo, peor todavía. Entonces, eso yo no lo quería, porque en mi contexto social, todos mis amigos del barrio, del colegio, de la familia, estaban en contra de mi fe. Wow. Entonces, yo veía que el contexto sería peor si entraba de pastor. Así que yo tuve una resistencia al llamado de Dios. Ajá. En realidad, yo entré a la Universidad Católica en marzo del 75. Ya. En lugar de irme al Brasil, postulé a la Católica e ingresé. Ajá. Y empecé a evangelizar mientras estudiaba a todo el mundo. Y formamos la primera célula universitaria en la Católica Evangélica en el año 75. Predicaba a diestra y a siniestra. Entré a las elecciones del tercio estudiantil por el Centro Federado y ganamos las elecciones Wow. como dirigente estudiantil. Pero lo que sería la campaña de elección fue predicando a Cristo. Me paraba en las carpetas y predicaba el Evangelio. Y no sé por qué razón me eligieron. Y entonces, predicando el Evangelio, yo me daba cuenta que más predicaba el Evangelio y que mi pasión se iba a la predicación del Evangelio y no a la psicología que estudiaba. Y llegué a la conclusión que la psicología diagnosticaba el problema humano, Así es. pero solo el Evangelio tenía el poder de curarlo. Exacto. Y yo dije, ¿qué problema? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dije, voy a ser un profesional laico que enseñe la palabra. Pero pastor no. Pasó. Porque pastor debe ser difícil y aburrido también, dije yo. Porque es como un cura evangélico, pensaba yo, ¿no? Yo tenía el concepto de los curas, pues, ¿no? Yo decía, esto de ser como cura evangélico debe ser bien tela, ser pastor, aburrido. Yo quiero dedicar mi vida a algo más interesante. Okay. Ese es mi concepto. Yeah. Hasta que un día predicando, porque era estudiante del seminario, predicaba por provincias, predicando en Oxapampa, Ajá. hacía mi devocional en la mañana, en Oxapampa me llamó el Señor. Y fui al texto de 1 Timoteo 1. Palabra digna y fiel de ser recibida por todas es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el Señor me confrontó y me dijo, Javier, yo te digo que esta es una palabra digna de ser recibida por todos. Y tú me dices que te avergüenzas y te resistes a ser un predicador del Evangelio. Wow. Cuando caí en cuenta de que decirle no al pastorado era decirle no al Señor, me arrodillé y le pedí perdón al Señor. Amén. Y le dije, Señor, no hay nada más digno que ser un mensajero tuyo. Así que te sirvo en lo que tú quieres. Y hasta pastor voy a hacer si tú quieres. Hasta pastor, como diciendo, Hasta pastor. ojalá que no, pero la última te la pongo ahí. Eso fue julio del año 77, Ajá. en Oxapampa. En marzo 78, pocos meses después, nadie sabía de esta oración que había hecho a solas en Oxapampa. Miraflores viene y me llama para ser pastor. Wow. Y yo dije, hasta pastor, Señor. Y dije, pongo mi vida a tus pies. Aunque me Amén. siento incapaz e indigno de ser pastor, pongo mi vida a tus Yo pies. creo que de alguna forma esta es una experiencia de muchos. A veces los que se Seguro. resisten son los que finalmente Dios llama. Pero qué historia. Así como corre uno en línea opuesta rápido, corre después en línea correcta rápido. Bueno, entonces tenía 22 años y estaba asumiendo un desafío muy grande. Soltero todavía. Con enamorada. Gracias a Dios, el mismo mes que entré de pastor, empecé enamorado con mi esposa Sara. Ah, mire. Dios fue bueno, me dio ayuda desde el comienzo. Ok, entonces se casó al año siguiente. Enamoramos desde marzo 78, Ajá. cuando empecé como pastor asistente en Miraflores. El mismo mes empezamos de enamorados, formales con mi esposa, Ajá. que era estudiante también del IVA. Ajá. Ella es de la tercera promoción, graduada del seminario. Y nos casamos en diciembre del 79, Ujú. es decir, al año y medio. Al año y medio. Porque veíamos que las demandas del ministerio, la intensidad y la complejidad de nuestros horarios,
se simplificaba casándonos. Así es. Y ya como estudiantes, yo te hice todavía casado, era pastor y todavía hice un año de seminario. Wow. Wow. O sea, todo junto era. Ok, esta es una pregunta de los jóvenes y algunos de ellos que tienen convicción de llamado. ¿Cómo se consigue una mujer de Dios? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué hay que mirar? En otras palabras, o tal vez formulando la pregunta, ¿qué le convenció para escoger a la que es su esposa como su esposa? Mira, es una buena pregunta porque todos los jóvenes le hemos hecho, igual que yo. Yo en el grupo de amigos que teníamos todo el seminario les dije yo seré el último en casarme porque estoy muy ocupado en el ministerio y todavía no tengo tiempo para eso. Ajá. Eso decía yo, hasta que conocí a mi esposa. Fui el primero en casarme del grupo de amigos. Y el primero es orar. Y segundo, prioridades claras. Yo dije, Señor, voy al ministerio, voy a buscar una mujer que tenga convicción y llamado para entrar al ministerio también y que pueda ser compañera mía. No sea compañera mía, sino sea llamada al ministerio también y preparación teológica. Esa fue mi convicción. Y yo creo que tú encuentras la idónea en el lugar donde andas. Si andas en las cosas de Dios, si andas en el ministerio, si andas consagrado en el liderazgo, si andas buscando al Señor, allí encontrarás a la idónea correcta. Pero si no andas allí, andas fuera de la iglesia, andas fuera del servicio, andas en las zonas dudosas, grises, y no las de compromisos completos, allí también encontrarás la compañera y tal vez no será la más adecuada. Así es. Así que todo depende de tus prioridades, que eso marca en dónde andas. Y donde andas encontrarás la compañera. Las prioridades. Dios te la pone. Qué lindo, qué lindo. Buen consejo, pastor. Si le pudiéramos preguntar a la hermana Sara qué fue lo que vio en Javier Cortázar para decirle sí, ¿qué diría ella? Ella me lo ha contado, Lo ha contado en su testimonio. Si estuviera aquí lo diría. Ella hizo un compromiso con el Señor en un campamento de jóvenes. Y ella me cuenta que le dijo al Señor, Señor, yo más que nada pido con quien me case que sea un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios. Nada más te pido. Ni siquiera si es pastor o no es pastor. Un siervo de Dios, temeroso de Dios, y que sea un padre que guíe a los hijos a Cristo. Eso buscó ella. Y otra vez, creo yo, se cumple lo mismo que conmigo. Claro. Prioridades correctas, lugar correcto, y nos encontramos en la misericordia de Dios los dos sirviendo en la iglesia de Miraflores. Y eso también es importante. Mientras servíamos juntos, hicimos amistad. Mientras hicimos amistad especial. Y luego enamoramiento. Surgió todo natural, sirviendo juntos al Señor. Y esa es la mejor manera, déjeme hacer una pequeña reflexión, esa es la mejor forma. Yo creo que la juventud siempre está orando al Señor, pidiendo, Señor, guíame, ayúdame a elegir la persona correcta. Pero muy importante lo que hemos escuchado hoy, hay que establecer relaciones con gente que también tiene el mismo sentir, que está apasionada, que ama al Señor, sirviendo al Señor, porque ahí es donde encontramos verdaderamente a las personas que pueden ser esas compañeras o esos compañeros que finalmente van a apoyarnos en el ministerio. Porque al final, cuando somos llamados, todo se vuelve importante, o considerando importante lo que Dios quiere y los planes de Dios, porque eso es lo que prima finalmente, no nuestros sueños, sino los sueños de Dios. ¿Quién va a ser útil en tu obra? ¿Con quién me voy a unir para correr y hacer esto que tú me has encomendado? Pastor, que tengo acá varios años y iglesias que fueron fundadas. 1977 la Alianza de Miraflores, 1900 también el Agustino, 1979 Los Olivos, 1980 Salamanca, San Juan de Miraflores, 1981 Callao, Rima, Chincha, 1982 Barranca, Santa Anita, San Martín de Porres, 1984 Comas, La Victoria, 1985 Breña, Chorrillo, San Carlos, Zona Este. Estamos hablando de muchas iglesias que se formaron en menos de 10 años. Entonces, mi pregunta es, yo sé que surgió una generación de pastores jóvenes apasionados que salieron a fundar estas iglesias, pero
yo creo que eso es lo que hace muy especial a este movimiento. ¿Cómo fue que se logró capturar tantos jóvenes y con esa convicción de dejarlo todo para emprender las plantaciones de iglesias? Usted pertenece a esa generación. Dígame algunas características de esa generación y también algunos principios, porque puede que la forma no sea igual hoy en día o no funcione igual, pero los principios que surgen de todo este movimiento que podríamos repetirlo hoy. Sí, es una muy buena pregunta. Yo mismo me la he hecho después, porque como me ha tocado, como sabes, ser fruto de la obra de Dios en Lima del Encuentro con Dios, prácticamente desde los inicios. Y luego nos ha tocado ser pastores y servir liderando en Lima del Encuentro con Dios. Hemos tratado de repasar los principios bíblicos y espirituales que están detrás de la historia, para no recordar lo que ocurrió en el pasado, sino poder repetirlo en el presente y en el futuro. Una vez que extraes los principios son aplicables en cualquier tiempo. Ya no quedan sellados en el pasado. Y ahí está la clave de aprender de la historia, extrae los principios espirituales. Así que es una muy buena pregunta. Yo creo que hay 2 o 3 principios clave, ¿no? Que a mi entender Dios usó. En primer lugar, un ministerio juvenil vibrante. Lince, donde conocí a Cristo y fue la primera iglesia, tenía como iglesia un programa de evangelismo impactante, intensivo, de discipulado, academia bíblica y de misiones, pero tenía un ministerio juvenil vibrante. Es decir, los jóvenes, yo fui impactado básicamente por el ministerio del Pastor Smith, pero había una HAC, como se llamaba entonces. Había un grupo jóvenes de la Alianza Cristiana, HAC, como se llamaba entonces, que éramos 180 jóvenes los sábados en la tarde reunidos, cada sábado. Y había alabanza que parecía tren de cierre en bajada. Y había juegos creativos, y había enseñanza de la palabra, y había compañerismo, y había discipulado, y oportunidades de servir. Todo eso hizo que no solo la iglesia madre viva, sino un ministerio juvenil con estrategias contemporáneas, con compañerismo, con actividades, se convirtió en un fogón donde los carbones ardían. Y los jóvenes comenzamos a asumir el reto de servir al Señor y se comenzó a cuajar el llamamiento al ministerio. Eso primero, ministerios juveniles. Los ministerios juveniles son claves en las iglesias si queremos jóvenes. Y hay que darles libertad, hay que darles espacio y flexibilidad y no acartonarlos tanto. A veces, y esa es la segunda característica, el pastor Smith, el pastor de jóvenes de entonces y los líderes tuvieron flexibilidad para que jóvenes asumiéramos responsabilidades. No hubo tanto controlismo. Yo me acuerdo, pastor, que yo me iba a predicar a las provincias, invitado por las iglesias, y nadie en la iglesia del Lince me preguntaba dónde iba, ni con permiso de quién, ni tampoco quién me autorizaba. Y yo llegaba allí y era estudiante de seminario y me decían, solo estudiante, no pastor todavía, al comienzo, ya después era pastor, y me decían, pastor, tiene que predicar el domingo. Y yo le decía, no, soy estudiante. Ya, pastor, el domingo predica. Claro. Entonces, yo vi que no había controlismo pastoral. Yo creo que a veces caemos en excesivo controlismo y celo pastoral, que impide que el Espíritu Santo use gente en áreas que aparentemente no están capacitados. Yo una vez le pregunté al pastor Smith, ya muchos años después, en Monterrico, le dije, pastor, ¿por qué ustedes metieron tanta gente tan nueva en la fe en áreas de responsabilidad grandes? Y yo le digo, pastor, ¿no pensaron alguna vez que fueron un poco irresponsables? Y el pastor Smith me miraba y me decía, lo que ocurre es que la necesidad. Mira, el que dirigía los cultos en la iglesia del Lince, que se transmitían por Radio Pacífico, era un hermano contemporáneo mío de la primera promoción, Jorge Herrera, que tenía un año bautizado. Wow. Quien enseñaba verdades fundamentales después de Humberto Lai era este servidor, que tenía 2 años de bautizado, 1 año en el seminario, profesor del curso de verdades fundamentales con todos los convertidos en la campaña. Quien era profesor del curso de bautismo, que en Lince, 40, 50 bautizados, 80 bautizados cada vez, otro que era de mi promoción, 2 años de bautizado.
Joven también. Todos jóvenes. Y todas las iglesias que he mencionado, mencionan las iglesias, vienen en mi mente los nombres de los pastores jóvenes que estuvieron allí. Increíble. Todos éramos de la primera, segunda, tercera, cuarta promoción del IVA. Ninguno graduado, o por graduarse, o recién graduados, con mínima experiencia pastoral. El pastor a mí me dice, Javier, hubo tal necesidad que tuvimos que confiar en la soberanía y en el ministerio del Espíritu Santo, guiando, equipando, supervisando y guardando a los ministerios. Confiando en el ministerio del Espíritu Santo. Y yo creo que lo que hicieron guiados por el Señor, los fundadores de LED, con las primeras generaciones, es lo que Pablo vivió en Hechos de los Apóstoles. Recuerden que Pablo fundaba las iglesias, quedaba en algunos casos máximo unas semanas, unos meses, y antes de salir, ¿qué hacía? Nombraba a los ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes eran los ancianos? ¿Los que venían de otra iglesia? ¿O de un seminario teológico? No, eran los recién convertidos y recién bautizados, pero que bajo la soberanía del Espíritu Santo eran establecidos como ancianos, pastores, supervisores de la grey, y continuaban predicando la palabra de Dios. Yo creo que la multiplicación explosiva del liderazgo se da en un ambiente de unidad y de libertad, flexibilidad, confiando a personas en poner encargos que son superados por su experiencia humana, pero confiando en el Espíritu Santo y con supervisión pastoral, como hacían el apóstol Pablo, visitando las iglesias y revisitándolas para consolidar y ministrar a los ancianos de Mileto, por ejemplo, como se ven hechos. Claro. Yo creo que esas son las claves. Es delegación, confiando en el Espíritu, y supervisión de vivir juntos. Qué lindo, qué tremendo, inspirador, pastor. Eso me ha tocado hacer en Monterrico. Tanta gente nueva sigue convirtiendo que para poner líderes en el ministerio tomaba a los recién bautizados, y al recién bautizado lo nombraba al toque mentor de grupos de matrimonios. ¿Y qué hacíamos? Los enseñábamos y los supervisábamos, no preparándolos para el ministerio, sino los enseñábamos en el ministerio. Qué tremendo. Involucrándolos en el ministerio y en el ministerio aprendiendo a guiar al caballo. Así es. Eso es lo que he visto que Dios ha usado en Lima. Claro, uno de los errores que podemos cometer es dejarlos sentados por mucho tiempo, y si están sentados sin hacer algo, teniendo dones, teniendo ministerios, entonces simplemente se adormecen y se acostumbran. Así es. Y después de 10 años de academia bíblica ya no quieren servir. Ya no quieren, claro. Porque ya se oxidaron exacto. Y perdieron la frescura del primer amor. Así es. En la frescura del primer amor hay que involucrarlos en el ministerio, aunque sean tareas básicas. Así es, excelente. Pero siguiendo en la línea de esa primera generación, yo sé que los tiempos son distintos. Hoy en día, para que alguien acepte ser pastor, requiere una serie de condiciones, ¿no? Una seguridad económica, calcula bien los sacrificios, las renuncias. Y yo, aunque yo soy un pastor relativamente, no joven, pero creo que pertenezco a una generación justamente de pastores que la han pensado mucho, ¿no? Yo pienso que corremos el peligro de profesionalizar el ministerio, ¿no? O sea, de tomarlo como una carrera profesional y, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuáles son las condiciones? Creo que es necesario, pero no es vital. No es lo principal. Lo principal es si Dios me quiere ahí o no. Salvando esa diferencia, ¿usted cree que ese espíritu de sacrificio, de renuncia, de dejarlo todo para poder hacer la obra del Señor, es un principio que hoy se ha perdido o pertenece a un contexto, a una situación muy particular y que no es repetible? No, yo creo que el llamamiento al ministerio a tiempo completo es siempre vigente. Lo que yo creo es que hemos a veces, los pastores, descuidado el anuncio y la demanda del llamamiento a tiempo completo. Hemos dejado de enfatizarlo en el púlpito de manera intencional y cotidiana, que es lo que ocurría entonces, en nuestra época. El llamamiento salía por los poros. Ibas a la JAC y te hablaban del ministerio, ibas al domingo y era parte de la prédica.
escuchaba los testimonios, decir, ¿tú eres llamado? No, yo no soy llamado. ¿Tú sí? Yo no. Yo decía, yo no. Y aquí estoy. Entonces, era una conversación cotidiana de los jóvenes. El llamamiento. Y creo que esto se ha perdido porque lo hemos dejado de lado los pastores en nuestra predicación y ministerio. Y creo que tenemos que hacer un trabajo intencional y sistemático de presentar el llamamiento y las demandas del llamamiento a los jóvenes de la iglesia, especialmente dirigido a la juventud, como se hizo entonces. Porque por eso los jóvenes eran los que llenábamos el seminario. El promedio de los estudiantes del IVA en los primeros 10 años fue un promedio de 25 años de edad. Wow. Hoy está en más de 40. Sí, 49. 25 años de edad. El viejo tenía 30 años. O sea, nosotros éramos ancianos entonces ya en esta época. El viejo era de 30 años, decíamos, este hermano viejo ha venido al ministerio, sí, pues, pero Dios lo va a usar, ¿no? Pobrecito. Sí, pobrecito, ya tiene 30 años, ¿no? La mayoría hemos conocido a Cristo de 18, 19, 20, 21 años. Claro. Y habíamos entrado al ministerio, yo conocí a Cristo en el 74, en el 76 estaba en el seminario, 2 años. Entonces, yo creo que tenemos que retomar las demandas bíblicas del llamamiento. Las demandas bíblicas del llamamiento, exponerlo, no en un culto de llamamiento al año, sino como parte de la predicación cotidiana de la iglesia. Eso es una clave. Excelente. Pero al mismo tiempo creo que en aquellos años había una demanda especial por tiempo completo. Recuerden que los pastores de entonces, fundadores, eran en la mayoría extranjeros. Nacionales solamente eran Fernando Lai, pastor de jóvenes, Juan Gutiérrez, y Wilson Chávez, pastor asistente en Lince, y Juan Gutiérrez después en Pueblo Libre. Más nadie. Así que había una demanda de ministerio de tiempo completo. Y yo creo que el énfasis fue ese por eso. Yo creo que hoy tenemos que agregar al llamamiento bíblico de los rasgos de quién es llamado, cómo es llamado y por qué llamado, y transmitir la pasión del fuego del llamado. No como profesión, sino como fuego divino. Que ese es el llamado, es el fuego de Dios, que pone el Espíritu Santo en un corazón y no te deja quieto hasta que respondas a Él. Hay que agregarle el llamado, que también Dios es soberano y lo hace, de la gente que puede servir como biocupacionales. Así es. Que necesitamos también. ¿Por qué? Porque las iglesias de hoy son grandes y muchas. Se requieren muchos pastores y las iglesias tampoco tienen los presupuestos para cubrir todos los pastores. Entonces necesitamos gente que tenga también el llamamiento, porque también es llamamiento. Lo que ocurre es que son llamados distintos que Dios hace. Humberto Lai fue durante muchos años, antes de ser pastor, fue un laico activo. Y luego salió de la alianza, pero fue un laico activo de bendición muchos años, cuando estuvo en Lince. Y así muchísimos. Sin los laicos consagrados, no existiría LED. Así es. No existiría LED. Porque los pastores somos cabeza de líderes. ¿Quiénes hacen el ministerio? Los líderes. Entonces yo creo que necesitamos enfatizar también a los profesionales consagrados que se autosostengan y estén dispuestos a invertir su tiempo gratuitamente al Señor y a la iglesia. Y hay muchos que son llamados en ese grupo también. Muchos que son llamados. Profesionales, empresarios. Y que son de tremenda bendición porque aportan también sus capacidades profesionales al ministerio, ¿no? Así es. Así que yo creo que tenemos que volver, y lo estamos haciendo en Monterrico y hemos visto de fruto una generación de pastores jóvenes entrando al ministerio. Qué lindo. Menores de 30 años. Wow. O sea que no son viejos, según los cánones de entonces, ¿no? Pero necesitamos, ¿y qué hemos hecho? Lo hemos hecho, creamos un ministerio que llamamos la Nueva Generación, que era todos los jóvenes entre 18 y 30 años, jóvenes de la iglesia con inquietudes de servicio, aunque no tengan llamamiento definido. Empezamos a tener retiros, campamentos y seminarios con ellos, solo con el tema del llamamiento. Qué lindo. Analizando qué llama, cómo sabes que te llama, para qué te llama, el precio del llamado, y exponiendo la palabra y el Espíritu Santo, y dejando que el Señor ponga en los corazones el llamado. Y comenzaron a surgir los llamados, porque Dios llama por la palabra y por el Espíritu. Amén. No por los programas, por la palabra y por el Espíritu. Amén. Los pusimos ante la palabra y el Espíritu y el Señor comenzó a hablarles. Y comenzaron a llegar a decirnos, pastor, Dios me está llamando al ministerio. Pastor, Dios me ha llamado a tiempo completo. Pastor, Dios me ha llamado al llamamiento biocupacional.
Yo creo que tenemos que volver a hacer lo mismo, Así es. para ver una nueva generación de jóvenes consagrando su vida al Señor. Amén, amén. Factor fe es importante también. Y atrevimiento, Sí. atrevimiento santo, hermano. Hay que atrevernos, porque a veces queremos ver para hacerlo. No Así lo es. vemos porque no lo creemos. Así Es al revés. Claro. Hay que hacerlo. La iglesia tiene lo que le predicas y no tiene lo que no le predicas. Así ¿Qué es. te falta? Predica de eso. Y Dios lo va a hacer. Así es. Bueno, qué tremendo. Atrevimiento, fe. La Alianza Cristiana y Misionera hoy en día mantiene una dinámica muy linda. Pero también es verdad que nuestros grandes maestros, líderes, mentores, esos que nos están, que nos inspiran, están jubilándose. Claro. Y hay que entregarle la posta a una nueva generación. Y mi percepción es que no hay suficientes. Así es. Para que esta historia continúe, ¿qué tenemos que hacer? Justo lo que estamos hablando hace un rato. Así es. O sea, nosotros nos dimos cuenta en Monterrico de que había una brecha cronológica entre los pastores dedicados y había un vacío generacional, Así es. que no había quien lo llene y reemplazar a estos, a un servidor incluso. Así que nos dedicamos a preparar en 2 etapas a los que eran más de 30 para el liderazgo inmediato que se necesitaba hoy, dentro de 2 años, y a los jóvenes que podían entrar dentro de 3, 4 años al ministerio, pero que nos daban 30 años, 40 años de liderazgo pastoral para el Claro. futuro. Hay que trabajar con los 2 tiempos, el tiempo inmediato y el tiempo mediato, al mismo tiempo. Nueva generación es para el tiempo mediato, es decir, formando jóvenes para futuro. Y el tiempo inmediato es gente que ya está preparándose en el seminario, ya está en la iglesia y la vas involucrando en el ministerio, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer un trabajo intencional y planificado de un plan de retiro como pastores titulares. Así Y pensar a quién vas a dejar y empiezas a prepararlo desde ahora. Así es. Y no preparas 1, preparas 5 o 10, porque tú no sabes de ellos a quién escoge el Señor. Así es. Entonces tenemos que dedicarnos a un discipulado intencional de pastores. Siempre cuando hablamos de discipulado hablamos de los creyentes nuevos. Claro. Pero olvidamos del discipulado que hizo Moisés con Josué. Y- El mentoreo que hizo Elías con Eliseo. Sí. El trabajo de Pablo con toda la constelación Sí. de discípulos que tenía. Gallo, Timoteo, Tito, Lucas. Todos esos nombres, esa playa de estrellas que habían alrededor de Pablo y que él fue dejando en el ministerio. Entonces, hagamos un trabajo de formar pastores. Así es. Y creo que haciendo una mea culpa, ¿no? Como pastor titular también, creo que muchos pastores titulares puede que nos hemos abocado tanto a la edificación de la Así es. iglesia, a la evangelización, al discipulado, a administrar la economía y tantas otras cosas más, ¿no? A embellecer el local, el templo, a construir, que nos hemos olvidado un poco de esa responsabilidad de formar no solo una nueva generación de creyentes, sino de gente llamada al ministerio, pastores. ¿no? Y no solo pastores, sino los líderes. Pues tú sabes bien, pastor, que los pastores somos un grupo reducido en número en cualquier Sí. iglesia, por más responsabilidades múltiples que tengamos. Sí. Los que mueven toda la iglesia son los líderes laicos. Ujú, Y así cada área se mueve, no porque hay solo un pastor, Así es. sino porque hay un grupo de líderes laicos claves, Ajá. que manejan todo. El pastor supervisa, lidera y señala las Así pautas. es. Y maneja todos son estos líderes. Así Necesitamos formar líderes laicos claves, consagrados en tiempo, en carácter, en llamado, y pastores. Esa es la clave para mí en LED en este momento. Y es el desafío, creo que nos toca a todos los titulares también, de unirnos para seguir trabajando por una nueva generación. Gracias a Dios en Monterrico ya tenemos una generación de pastores jóvenes trabajando con nosotros, porque nuestro plan ha sido que trabajen con los pastores de experiencia varios años antes de dejarlo, Claro. antes de retirarse, que trabajar y formar una escuela de pastores y una generación de pastores y de líderes laicos. Entonces en la iglesia intencionalmente hemos estado cambiando a todos los líderes laicos claves que por edad ya están pasando su generación para dejar a líderes
de rango cronológico menor para que puedan es. servir 30 años. Así es. Entonces hay que ir mirando, y eso no significa que los líderes laicos mayores son dejados de lado, Claro, porque el servicio al Señor se hace hasta que uno muere. así es. Lo que dejamos son los cargos, Así no el es. ministerio. Así es. Dejamos los puestos, no el servicio. Hay que diferenciar servicio y llamado de cargos y puestos. Así es. Cuando dejamos puestos y cargos, que tenemos que dejarlos todos un día, no dejamos el servicio ni el llamado nunca. Ajá. Solo que sin necesidad de cargos oficiales, sirves al Señor. Así es. Y esa es nuestra meta, seguir decía sirviendo al el Señor con las botas puestas hasta que nos llame su presencia. Qué lindo. El pastor Pepe decía, dejamos lo que hacemos, pero no lo que somos. Exacto. Seguimos y el siendo llamado siervos. continúa siempre. Así es. Y hay que recordar que éxito sin sucesor es un fracaso. Me gustó eso. Éxito sin sucesor es un fracaso, porque dejas una brecha de liderazgo que va a crear problemas a la iglesia. Y es un reto, ¿eh? Es responsabilidad de cada pastor titular y de cada asistente formar pastores y líderes en su ministerio. Y de esa manera la historia de la Alianza Cristiana y Misionera continuará. Van a venir 50 años más, 100 años más, 50, hasta que venga el Señor. Amén, amén. Y eso es lo que oramos y eso es lo que pedimos a Dios. Pastor, para ir cerrando esta entrevista, usted tiene 3 hijos varones, ya están casados, aman al Señor, sirven a Dios. Y una de las cosas que como pastores lo sabemos es que aún en las familias pastorales se han vivido la triste experiencia de tener hijos que se rebelan, que se apartan de los caminos del Señor, que no quieren saber nada de Dios. Y sin intentar juzgar o tratar de explicar cada historia, ¿cuál usted considera o cuáles considera usted que fueron los factores que consideró para que no sucediera eso en el caso de sus hijos? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Algunos consejos prácticos, porque acá tal vez hay pastores en la transmisión que están preguntando, bueno, pues en medio de todo este desafío de ser pastores para una iglesia, de predicar, de evangelizar, discipular, de entrenar una nueva generación de pastores, ¿cómo le hago para cuidar a mis hijos? ¿Qué tengo que hacer? Muy importante, pastor. Y no solo pastores, líderes de la iglesia, Así laicos es. consagrados que ponen en peligro a sus hijos, a veces sin querer, por descuidarlos. Y vemos líderes consagrados con hijos que no están en el Señor, lo cual nos entristece a todos. Y no debe ser así. Amén. Claro, es la gracia de Dios. Tú no controlas la conciencia de tus hijos, pero creo que hay ciertas cosas que hay que cuidar y que podemos evitar, ¿no? Primero es las prioridades. Si no tienes claro que las prioridades correctas son primero el Señor y luego tu familia, como fidelidad a Dios, Amén. porque soy responsable de mi familia. Yo soy pastor de muchos, pero soy yo solo el único padre de mis 3 hijos y el único esposo de mi mujer. Nadie más puede tomar ese Claro. rol. Por Por lo supuesto. tanto, esa es mi primera prioridad. Así es. Por lo tanto, la clave en el ministerio es no dedicarte tanto al ministerio. Algunos pastores, buscando tanto el éxito o los números, descuidan su matrimonio y descuidan sus hijos. Así es. Y primero es la esposa y los hijos antes que el éxito en el ministerio. Entonces, no descuides tu matrimonio y a tus hijos por el ministerio. Dios no te da permiso por eso. Ni tampoco porque te dediques al ministerio, Dios te va a compensar haciendo la tarea de padre y de esposo que tú no hiciste. No. Si pierdes a tu esposa y a tus hijos, a la larga puedes perder el ministerio. Es la esposa y los hijos, prioridad. Eso significa, en la práctica, cada semana, un día, cada día, cuidar la relación con la esposa y con los hijos. Un día a la semana de descanso pastoral para estar con la familia. Pero con la familia, no para hacer lo que no hiciste de la semana en el ministerio. Significa vacaciones anuales. Vacaciones anuales, no en la que vuelves cada vez que hay un problema en la iglesia, vuelves de tus vacaciones a la iglesia. No, delegas pastores, confías en pastores y te dan cuenta cuando regresas. Los pastores no somos indispensables. Ningún pastor es insustituible. Tenemos que confiar en el Señor, delegar y crear espacios para tener tiempo con la esposa y con los hijos. Con la esposa y con los hijos, no solo tienes que convivir, no solo tienes que estar con ellos, no solo tienes que estar al lado de ellos, tienes que tener conexión afectiva, conexión emocional, Importante. vínculos personales, crear historia, crear recuerdos, crear momentos. Porque esos momentos emocionales con tu mujer y con tus hijos
son los que se sostienen en la crisis. Amén. Cuando viene la adolescencia y tienes que aconsejar al hijo sobre las tentaciones sexuales del mundo, del diablo, de todas las que el hijo del pastor y cualquiera va a pasar, el hijo te va a escuchar de una manera distinta si estuviste con él en la infancia. Pero si no estuviste con él y quieres ser maestro o consejero en la adolescencia, te va a mirar con cara de decir, Claro, ¿y quién es este? así es. O es un ajeno, o es alguien con quien tiene temor. La distancia que nos separa con los hijos se crea en la infancia y se agudiza en la adolescencia si no hemos cultivado los tiempos con ellos. Sé amigo de tus hijos, juega con ellos, conversa con ellos, ten tiempo con ellos, vacaciones con ellos, paseo con ellos. Yo me iba al estadio con ellos, todavía me voy al estadio con ellos. Y no quiero decir de qué equipo, solamente decir que es el mejor del Perú, pero para no crear conflictos de barras, lo dejamos allí por causa de los débiles. Pero lo cierto es que esos vínculos personales, mi papá, el pastor, que nos ve todo el domingo, juega conmigo fútbol, y tengo varones, vamos al estadio, jugamos, vamos de paseo, nos metemos al mar, paseamos, nos reímos, comemos, tenemos tiempo juntos, se queda grabado. Y eso hace de que cuando llegue la adolescencia y en los momentos críticos puedan decir, no estoy de acuerdo con mi papá es un exagerado, mi papá es demasiado estricto, pero es mi papá, así que le voy a hacer caso, porque hay vínculos afectivos. Y esos vínculos afectivos los mantiene dentro del Señor. Entonces dedica tiempo con tus hijos, si quieres que sean de Cristo. Y la otra clave, hay que llevarlos a los hijos a la iglesia y no solo eso, que se hagan amigos cristianos. A mis hijos los amigos cristianos le fueron de rompeolas frente a los embates del mundo. Porque cuando tienes amigos cristianos, con todas sus imperfecciones de adolescentes, se ayudan entre ellos, comparten sus pruebas. ¿Tú qué haces con esto? ¿Cómo respondes acá? ¿Qué haces en este caso? Se ayudan. Es la clave, ¿no? Qué lindo. Bueno, pastor, te voy a pedir un consejo personal. Yo tengo 2 hijos, jóvenes ya, uno está ennoviado, el otro está casado, cada uno con los sueños, uno es empresario, el otro es un profesional, ingeniero civil, y este ingeniero civil, que ya está casado, quiere ser pastor, ¿no? De hecho que algún momento probablemente él será como un pastor biocupacional, está preparándose en el seminario, es el líder general de toda la juventud de nuestra iglesia. Muchas de las cosas que has dicho es como recordar muchos momentos que he vivido con ellos. ¿Cuál es esa experiencia de tener en tu equipo de pastores a tu hijo? Porque tienes uno, ¿verdad? Sí, claro. Tienes uno. En el equipo pastoral, pastores jóvenes adultos. ¿Cómo manejas esa doble función de papá y pastor y jefe, hasta triple, ¿no? Sí, claro. Buena pregunta. En primer lugar, es una alegría. Darle gracias a Dios, porque no es mérito de uno, es gracia de Dios. El llamado es gracia y merecida para ellos, los hijos, y para nosotros. Gratitud al Señor, alegría de ver un hijo que ha querido tomar el llamamiento. Formó su empresa antes de empezar la pandemia. Apenas formó la empresa, le cayó la pandemia encima. Y Dios le ha permitido seguir con su empresa. Su esposa trabaja, lo acompaña, que es nuestra hija de cariño. Qué lindo. Y a las esposas de ellos, yo hice un trato con mis hijos. Dios me dio 3 hijos varones, ustedes me traen las hijas. Así que escojan bien. Lo único que les pido es que ninguna filistea. Y todos cumplieron. Todas lindas hijas y siervas de Dios. Qué lindo. Y ver al hijo sirviendo contigo genera 2 cosas. A ver. En primer lugar, que hay que tratarlo como a todos. Porque en ese aspecto hay que ser equitativo. Y yo le digo a mi hijo, te tengo que tratar a ti como a todos. Igualito, mismas normas, ningún privilegio, mismas exigencias, mismas pautas, en todo igual. ¿Por qué? Porque debe haber equidad, no privilegios ni favoritismos con la familia, ni con el hijo del pastor. Los latinos somos muy tendientes a hacer favoritismos. En nuestra iglesia, yo le enseñé a la iglesia de Monterrico, con los hijos de los pastores no hagan favoritismos, porque me los dañan. Claro. No le den ningún privilegio, pero tampoco ninguna exigencia. Nada que por ser hijo del pastor, denle primero el plato de comida. No, pero tampoco nada de que por ser hijo del pastor tiene que portarse mejor que lo de su edad. Tampoco. Ni exigencias, ni privilegios especiales. Pero sí, evidentemente, hay una relación filial. Claro. Y que mi hijo
por decisión suya. Él me llama papá en la medio de la reunión pastoral. Y nadie se siente mal porque saben que soy su padre y me dice, papá, una pregunta, tal cosa. No me dice pastor. Pero eso no quita en nada del trato equitativo, igualitario y justo, que no lo pone a él por encima de nadie. Por encima de él solamente están, aparte mío, como autoridad, los pastores de más experiencia que él. Que él sabe y ha sido enseñado que tiene que respetar y escuchar. Claro que sí. Porque las canas se respetan. Y él ha sido pastoreado por ellos. Porque mis hijos llegamos a Monterrico donde mi hijo mayor tenía, tenía 9 años de edad. Así que él pasó por escuela dominical, ha sido pastoreado por todos ellos, así que son sus pastores. Y él se refiere a todos como pastor tal, pastor tal. Así que es una bonita experiencia de vínculo afectivo, trato igualitario, y tengo una reunión supervisándolo a él como a todos los pastores periódica. Qué lindo. En la cual evaluamos cómo es el ministerio. Claro, me cuenta de todo porque es mi hijo además, ¿no? Pero además me comparte sus planes y como pastor, ya no como padre solamente, busco ser el mentor que le inspire y lo desafíe a los planes de Dios con su vida. Porque Dios tiene un llamado, una visión y un propósito especial, único, con cada creyente y con cada pastor de manera personal. Qué lindo. A la historia de la salvación, Dios le agrega una historia personal. Porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con nombre propio. Amén. Y es el Dios tuyo, y por lo tanto tiene un plan personal con cada uno. Así que yo siempre lo desafío, busca el plan de Dios para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué quiere hacer el Señor a través tuyo? Qué lindo. Y Él se inspira y se desafía con estas historias que le cuento. Siempre de Lima le cuento con Dios, ¿no? Le contamos con su mamá porque es la historia de nuestra vida. Claro. Entonces, gracias a Dios, Él, igual que nuestros hijos, todos nuestros hijos están sirviendo al Señor, están siendo fieles al Señor, yo me gozo en verlos en Cristo, formando hogares en Cristo, sirviendo a Cristo, compartiendo la palabra, llevando a otros al Señor. Y les he dicho, el reto ahora de ustedes es formar a sus hijos en Cristo y que de ahí surjan siervos de Dios, pastores y misioneros. Amén. Wow, qué reflexión tan linda. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para animar a todos mis hermanos, a los líderes, a los ministros, a los pastores, a seguir construyendo familias saludables. Amemos a la esposa, amemos a nuestros hijos, como bien nos decía el pastor, tengamos tiempo con ellos, oremos por ellos, estorbémoslo también cuando hacen algo indebido. Amén. Pasemos tiempo con ellos, compartamos, riamos, juguemos, pasemos tiempo juntos, expresemos nuestro amor. Hay que darle un abrazo, un beso, decirle te amo y por supuesto disfrutar de verlos crecer, avanzar, desarrollarse. Y si te toca a alguno de ellos tenerlo como un pastor, pues siéntete agradecido a Dios, ¿no? Agradecida al Señor por ese privilegio de poder tener un hijo, una hija que aspira al ministerio. Creo que es un honor muy grande y es una gran responsabilidad. Pastor, te agradezco mucho, ha sido un tiempo maravilloso, hemos sido muy inspirados. Y tal vez tus últimas palabras, pastor, mirando a la cámara para los líderes, los pastores de otras iglesias y también la nuestra, de Cono Norte Callao. Bueno, hermanos queridos del Cono Norte Callao, felicitaciones por ser valientes, sobrevivientes a la pandemia, en la gracia de Dios. Dios los bendiga y los siga usando de bendición para traer esperanza a un mundo adolorido, a un país y Perú necesitado de amor, de paz, de Cristo. Y a todos los pastores y líderes, que el Señor nos permita que lo que dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito de Cristo de hacerte brillar con el Espíritu Santo y hacerte de luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Que Dios te siga haciendo resplandecer con la presencia del Espíritu Santo gobernando tu corazón, para que tu vida, ministerio y familia bendiga a tantos, y a miles y a miles y a miles. Y veamos a nuestros hijos y a nuestros nietos sirviendo a Cristo hasta que el Señor venga. Y vengan, estamos por cumplir 50 años en LED, pues que vengan 50, Amén. 80, 100 años más. Si somos fieles al Señor con la siguiente generación, habrán cientos de generaciones hasta que el Señor venga a la tierra, que darán gloria
al Señor. Gracias, pastor, por la invitación. Gusto estar con ustedes. El Señor lo Amén. bendiga. Muchas gracias, pastor. Y una vez más aplaudimos Gracias al la Señor. entrevista. La gloria a Dios. Tenemos un regalo para usted, pastor. Un regalito. Gracias, muy amable. Espero que le encante. Acá hay un cuadernito con Una Gracias. tarde con mi pastor, un lapicero, el equipo de Gracias, publicidad. muy amable. Gracias. Mire, ve, acá hay una tacita para que tome Tiene buen marketing, su me doy café, cuenta. su café y hasta un reloj, mire, ve, de Una tarde con mi pastor. El café es la chispa de la vida, hermano. Cristo es la vida y el café es la chispa. Ahí está, mire, ve. Gracias, muy Todo para amable. usted. Colóquelo ahí, Ahora pastor. lo guardamos todo. Guárdelo ahí. Gracias. Es un regalito con mucho Muchas gracias. amor. Muy gentiles. Y bueno, muy amables. gracias mis amados hermanos por ver toda esta transmisión, por sus comentarios. Recuerde que esta es una forma más también de compartir la palabra del Señor a través de historias, de principios, de verdades que estamos seguros que ha inspirado vuestros corazones. Agradecemos al pastor una vez más por estar con nosotros y ahora nos despedimos de la transmisión, pastor. Claro, Dios le bendiga. Cuídense, qué alegría verlos. El Señor los bendiga en Pasa Cristo. a vosotros. Bendiciones. Un abrazo desde aquí, ya que no se puede dar en persona.